¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen precisamente en la misma. Pues vamos con el tema del día, Donald Trump, la información que tenemos sobre este personaje de verdad tan particular, un extorsionador en toda la palabra, no es un negociador. Es un vil extorsionador, él y todo su gobierno, todos sus asesores, enfocados en expoliar al mundo, en saquearlo, en consolidar a su propia oligarquía y en desechar a todo lo demás. Con esa voracidad, con esa ley del garrote, buscando, por supuesto, expandirse de diferentes maneras, llevando a cabo precisamente las viejas fórmulas, unas fórmulas que hoy por hoy ya no funcionan igual, pero que a final de cuentas les permiten a ellos seguir creyendo que siguen siendo la potencia hegemónica de este planeta. Hay dos notas en torno a Trump, si me lo permiten, y posteriormente un intento de análisis. La primera, la que nos atañe a nosotros. El presidente Trump afirmó que sigue teniendo intención de imponer aranceles del 25% a Canadá y México, pese a que su secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que aún se estaba debatiendo cómo se aplicarían. Estamos hablando de que es pues prácticamente una realidad. Lo hemos dicho en otras oportunidades. En el gobierno de Estados Unidos hay muchas voces, hay muchas, muchas posturas, aun y cuando todas van en la misma dirección. No nos engañemos. Hay el policía bueno y el policía malo, pero al final de cuentas, ambos policías ven exclusivamente por el bienestar de los Estados Unidos, a costa, por supuesto, de lo que sea. Trump dijo muy importante. Mañana comenzarán los aranceles del 25% sobre Canadá y del 25% sobre México, así que van a tener que asumir un arancel. Sentenció con toda la prepotencia que caracteriza a este prosaico sujeto. Mire, un análisis rápido de esto sería que truene lo que tenga que tronar. Basta de querer satisfacer a alguien que no tiene la mínima intención de negociar, la mínima intención de encontrar una salida conjunta para el beneficio de todos los implicados. Es un saqueador y como tal siempre va a estar presionando, siempre va a estar chantajeando con tal de que le entregues más y más y más, sin importar si pierdes tu soberanía. Lo decíamos en la mañana. La doctora Claudia Sheinbaum hace muy bien en no trasladarse a la casa, a la Casa Blanca en el Salón Oval, porque ese lugar lo ha convertido Trump como su salón de regaños, de humillaciones públicas a todos aquellos que están sentados precisamente a su lado. Todo para que esos sujetos, sujetas de su base le aplaudan a rabiar para consolidarlo o considerarlo como un verdadero líder, cuando en realidad lo que estamos viendo es la involución del propio gobernante norteamericano, del propio poderío norteamericano, a las formas más prosaicas, más vulgares, más sin sentido, que parecían de una u otra forma no superadas, porque Estados Unidos siempre se ha comportado de una manera similar, pero por lo menos sí con una visión diferente en su aplicación. Yo lo he dicho en otras oportunidades, Barack Obama, Biden, Bush, Clinton, son igual o peores criminales de guerra que Trump. Incluso tienen más brutalidades en ese sentido que el propio Trump. Lo que pasa es que Trump ya no tiene el filtro de esos personajes, que era la falsa diplomacia en la cual basaban su autoridad moral. Ahora a él le importa imponerla con la violencia, solamente con ello, y no le importa lo que diga el mundo. Y eso yo difiero de aquellos que consideran que no tendrá una implicación. Yo creo que tarde o temprano eso va a acelerar la caída de los propios Estados Unidos como potencia hegemónica o como simple potencia, porque ahora Estados Unidos intenta convencer a China y Rusia de repartirse el pastel y tal vez en un principio China y Rusia acepten porque a final de cuentas son imperialismos. Pero tarde que temprano China y Rusia dirán, ¿para qué tenemos que estar compartiendo un pastel con alguien que ya es inferior a nosotros? Pero Trump, lo hemos dicho ya en infinidad de videos, tiene el uso de los aranceles como esta forma de presión, esta forma de golpeo, esta forma de extorsión. Lo decía muy bien Marco Teruggi, Trump pone la pistola sobre la mesa y no quiere decir que la vaya a usar, pero a final de cuentas ahí la tiene para que la otra persona que está negociando se vea
intimidado. Dijo Trump, no tienen margen de negociación para evitar los aranceles. Pues yo insisto, que truene lo que tenga que tronar, basta ya de estar soportando este tipo de personajes. Basta ya de estar soportando a este hombre que aplique sus aranceles y México aplique los suyos. Y será un golpe brutal para ambas partes y uno pensaría que la lógica llevaría a los Estados Unidos a darse cuenta que es un error los propios integrantes del poder económico como tal y lo aplicarían de manera temporal. Porque esa puede ser parte del show de Trump, aplicarlo de forma temporal, decirle a todo el mundo, ya ven, lo hice, pero me pidieron que lo reconsiderara las élites, la gente de Estados Unidos, y por lo tanto lo voy a hacer, ¿no? Es parte de su show, que no cree usted que es el show de un loco, ni mucho menos. Es de alguien que busca, en muchos sentidos, como le hemos dicho, consolidar a un gobierno de multimillonarios. También anunció ya que va a importar, que va a imponer los aranceles a China. China de inmediato anunció que en cuanto entren los aranceles a Estados Unidos van a entrar los de ellos. Entonces que a final de cuentas se verá uno por uno. Canadá también fue enfático en decir, pues dólar por dólar, no podemos ya hacer nada. Canadá ya tomó la situación de decir, ya no podemos hacer nada, dólar por dólar, ¿no? Y ahora sí que las consecuencias para todos lados. El caso del gobierno mexicano, hoy por la mañana Claudia Sheinbaum decía, pues hemos bajado el fentanilo, hemos parado la migración, si el presidente Trump quiere aplicarle los aranceles, pues ya es decisión de él. Nosotros simplemente estaremos atentos para aplicar el plan B o el plan C, el que haga falta. Ahora, la otra nota que nos lleva también a otro punto es que Trump suspendió toda la ayuda militar a Ucrania tras su enfrentamiento con su par ucraniano Volodymyr Zelensky la semana pasada. La pausa durará hasta que Trump quiera, en pocas palabras, ¿no? Determine que los líderes del país demuestren un compromiso de buena fe con la paz. Fue lo que dijo Trump, que mire, aquí Trump va a decir es por el asunto de la reunión y la paz. No, no es cierto. Trump está buscando separar a Rusia de China, o por lo menos que no estén tan juntas para poder, insisto, repartirse el pastel entre los tres, pero que no queden ellos fuera de su propia parcela. Y sabe bien que con China y con Rusia no puede, así de sencillo, está en total desventaja, así. Por más que él diga, puedo ser el hombre más duro y demás, son paparruchas. La realidad es que no tiene la fuerza para toparse en este momento económicamente, bélica sí, pero económicamente y por lo mismo las consecuencias de una actitud bélica con China y con Rusia, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Rusia afirmó que la visita de Zelensky a Washington fue un completo fracaso, ¿no? Así de sencillo, que Zelensky fue incapaz de demostrar sentido de la responsabilidad, es decir, aplaudieron lo que Trump les dijo y cómo no, si a final de cuentas Trump y Putin pues son aliados, aliados en la repartición de un mundo entre precisamente potencias. Ahora, a ver, vamos un punto más. Trump, como vemos, y el trumpismo sobre todo, volvió recargado, pero ojo, no empoderado. ¿A qué me refiero? Y déjeme comentárselo un poco más. El maestro Claudio Katz hace un análisis muy interesante sobre esto, y en eso baso el comentario. Trump ha tomado la determinación de elevar el tono de las bravuconadas, de llevar hasta el extremo la negociación con sus aliados, de hacer un evento de coronación literal, ¿no? Porque eso fue lo que hizo en su toma de posesión. Este, mm, una postura muy incongruente, contradictoria en muchos sentidos, pero que para ellos debe tener algún tipo de lógica. Y está embarcado en esta postura de engrandecer a los capitalistas de Estados Unidos, a los millonarios de Estados Unidos. Nunca perdamos de vista esto. El punto es que quiere empoderar a un Thiel, que quiere empoderar a un Collins, que quiere empoderar a un Musk, que quiere empoderar a un Bezos, a un Zuckerberg, a cambio del resto del mundo. Y estos personajes tendrán que cargar con esta responsabilidad. No vale después decir, no, hombre, nosotros somos comprometidos con esto y con el otro. No, están totalmente seducidos por el poder y convencidos de que las cosas deben de ser de la manera como ellos creen, ¿no? Y en este punto vemos cómo promueven todo el chantaje, ¿no? Los aranceles, políticas coercitivas, dicen ellos que esto va a ayudar a levantar, a revitalizar a un imperio en decadencia, y con ello pretenden contrarrestar ese declive con el programa de los sectores americanistas del empresariado,
que obviamente, como dice el maestro Katz, priorizan el mercado interno en conflicto con sus rivales globalistas que jerarquizan los negocios en el exterior. Ese es el gran tema, esa rivalidad de las élites. Y ojo, que esas élites que priorizan el tema exterior pueden ser en un momento dado las que pusieran cierto freno. Pero bueno, eso también es pedirle al diablo que controla a Lucifer, ¿no? Ahora, ese plan para penalizar las importaciones y proteger la producción local es enormemente riesgoso. Ya sabemos por el tema inflacionario que ya de por sí lo están padeciendo en Estados Unidos y que aquí con los aranceles también lo vamos a padecer. Pero el tema es que va a haber un encarecimiento tal de los insumos que es muy poco probable, es muy difícil que pueda ser enfrentado, que pueda ser controlado con los insumos locales, ¿no? Con los sustitutos locales, igualmente competitivos para evitar esa carestía. Obviamente los precios se van a disparar por mucho que Trump le diga a los campesinos prepárense para producir muchísimo en este país. Está erosionando literalmente su país con tal precisamente de consolidar a esa oligarquía. La confrontación comercial en curso va a socavar a Estados Unidos, a México, a Canadá, nos va a socavar a todos. Y Trump necesita imponer condiciones muy favorables, pero muy favorables, extremadamente favorables a los millonarios de su país, a los capitalistas de su país, para evitar precisamente el efecto que se está viendo en materia de inflación, sobre todo cuando haya un golpe directo a la economía, a la tasa de crecimiento mundial. El proteccionismo que idolatra Trump, nos recuerda el maestro Katz, fue un instrumento histórico, un instrumento muy efectivo para las potencias en ascenso que defendían sus nacientes mercados de competidores internacionales dominantes y lograban incrementar por esa vía la productividad frente a sus rivales. Como Estados Unidos perdió esa juventud económica hace mucho, es muy probable que pueda usufructuar de esa receta ante el poderoso emergente asiático. Y en este marco es que Trump pues está en oferta, ¿no? En pocas palabras, están a la venta todo open sale, ¿no? ¿Por qué? Porque está otorgando subvenciones a la industria, rebajas impositivas para las empresas que retornen al país, está reestructurando las cadenas de valor, está extendiendo, por supuesto, la oferta que va mucho más allá de los sectores favorecidos por Biden. Pero el punto que ponen los especialistas sobre la mesa es que nadie vislumbra cómo podría funcionar la gigantesca alteración de la estructura de producción internacional que auspician en este punto. Esos circuitos emergieron de una competencia de costos que hoy por hoy no se amolda a una simple relocalización en el suelo norteamericano. Incluso la economía estadounidense tendría que registrar un vertiginoso incremento para contrarrestar el encarecimiento que impondrán los aranceles a los bienes de consumo baratos importados de Oriente, lo cual se ve muy poco probable. Trump supone que esa expansión emergerá de qué, pues del uso de los fondos recaudados con esas tarifas para financiar la remodelación de la industria local. Es decir, el uso de los aranceles para llevar a cabo todo este cambio. El punto es que varios analistas lo han dicho, el dinero de los aranceles se podrá ver o se presentará a sentir a partir del 2030. La insoslayable condición de una transformación productiva de ese alcance, como nos dice el maestro Katz, es la continuidad o la continuada preeminencia del dólar, ¿no? Como patrón monetario internacional. Y Estados Unidos usufructúa del privilegio de emitir y endeudarse sin límite a costa del resto del mundo. Utiliza su propia moneda como medio de pago internacional y esa anomalía le permite que preservar un lugar hegemónico que no obedece a la primicia de su productividad. Incluso, fíjese, el soporte industrial y comercial que sostuvo el debut del reinado del dólar ya se esfumó, ya desapareció. El predominio de esa divisa ya nos asienta en cuestiones objetivas. Así de claro, ya cambió totalmente. Ese divorcio del que hace referencia Radica Desai, cuando habla del sistema del dólar, quedó transparentado en los años 70 con la inconvertibilidad del dólar al oro. Pero todos los mandatarios yanquis lograron el concurso de socios, de aliados, de subordinados, para mantener precisamente ese predominio. Y Trump
mantiene esa norma con un chantaje frontal. Recordemos lo que amenazó a los BRICS, imponer aranceles del 100% si se salen del tema del dólar, ¿no? Incluso de expulsar a los integrantes de los BRICS del mercado norteamericano. Mi gran pregunta es si se atreverá a hacerlo con China y con Rusia. ¿Esa extorsión bastará para perpetuar una atracción que ejerce el billete estadounidense? Esa es la gran pregunta que se hacen los expertos. Pero ojo, y esto es muy interesante, si logra recrear ese magnetismo, el consiguiente fortalecimiento del dólar obstruiría, ¿qué cree? El repunte de las exportaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Afecta la reversión del déficit comercial y la consiguiente recomposición de la producción local. Paradójicamente, lo que ha reciclado durante décadas la primicia del dólar como medio de pago es el enorme poder de compra internacional del mercado estadounidense. Y esto es lo que destaca el doctor Katz. Trump está explorando la cuadratura del círculo, en pocas palabras. Pretende cerrar el mercado yanqui a todos sus clientes sin afectar el dominio de la divisa yanqui. No es la primera vez, no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos quiere jugarle, ¿no?, a la supremacía y busca la manera de aplicar sus recetas, pero nadie afrontó un escenario como el que tiene Trump con la tendencia a la desdolarización de la economía. El bloque de China y de los BRICS promueve esa paulatina desconexión y tiene una incidencia muy superior al mero descontento con el imperialismo del dólar que insinuaban Francia, Alemania o Japón en el pasado. Si Trump no logra exhibir poder frente a sus contendientes, entonces, ¿qué pasa con el trumpismo? ¿Qué pasa con el America First? Tiene que hacerlo. Y el dólar es para él una base fundamental, pero si el repunte del dólar desemboca en un curso inverso, va a llevar a su país a un acelerado de crecimiento. Se apresta a incrementar el gigantesco déficit fiscal que Estados Unidos financia con bonos nominados en dólares. Intenta complementar su ideario proteccionista con políticas ultraliberales de ofertismo impositivo y por eso volverá a introducir drásticos recortes de impuestos para las grandes empresas y supone que el enriquecimiento de los millonarios va a incentivar la inversión. Eso es lo que él cree, que mientras los millonarios se empoderen, esos millonarios van a poner negocios en Estados Unidos y eso va a derramar en empleos, en ingresos para el resto de la sociedad. Es decir, está confiando demasiado en su casta. Su propuesta de reducción de gravámenes se inspira en un mito. Es un mito. Olvida que en la gestión anterior esa disminución tan solo suscitó una gran bonanza bursátil entre las empresas que privilegiaron la recompra de sus acciones al aumento de la inversión. El drástico incremento de la deuda pública permitió al 5% más rico de la población multiplicar su fortuna 3 veces más que el resto, pero jamás trajo consigo beneficios para las mayorías. Ese es el escenario que Trump le ha ofertado a los integrantes de ese capital proteccionista, de ese capital que ahora se cambian cuando habían sido parte del globalismo de los demócratas. Ese giro incluye a los fondos de inversión que desplazan a la banca tradicional en las operaciones más lucrativas de la intermediación financiera. ¿Ustedes creen que BlackRock o Vanguard están peleados con Trump? No, para nada. Esa oferta que les ha hecho Trump los seduce, pero la algarabía de estos sectores está reñida con la recomposición productiva que auspicia Trump. Ese conflicto ya se ha verificado en el empalme de las periódicas euforias de Wall Street con el estancamiento de la productividad estadounidense frente al competidor chino. Ese es el gran tema, China. Trump pretende hacer grande nuevamente a los Estados Unidos con una significativa mejora de los salarios que arrastran un gran congelamiento de largo plazo. El poder adquisitivo de esos ingresos es el mismo en 2019 que 40 años antes, y los repuntes marginales de las últimas administraciones quedaron totalmente neutralizados con la inflación. El punto es que se le olvida a Trump que son precisamente sus socios los que no quieren, los que no quieren en ningún sentido, asumir esa responsabilidad de pagar mejor. Aquí el punto es que el efecto de una mayor oferta de petróleo sobre la economía yanqui también, por ejemplo, es muy dudoso. ¿Qué es el otro punto? Él promueve el acaparamiento, ¿no?, de la tecnología digital, cobalto, litio, tierras raras, en fin, pero todos los costados acentúan un descalabro climático.
y él está promoviendo más. Y en el caso de Ucrania, y con ello voy cerrando, em, sorprendida, adolorida, resentida, queda la Unión Europea por su postergación y relegación en el aparente acercamiento entre Trump y Putin para normalizar lo que pasa en Ucrania, para repartirse Ucrania. Zelensky, aun cuando haya sido apoyado por los europeos, se van a quedar sin nada y sobre todo van a ser hechos a un lado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué puede esperar hoy un continente que cedió progresivamente su soberanía al aceptar la ocupación militar por tropas de la OTAN? Hoy hablan de fortalecerse para cuidar a Ucrania comprándole armas al complejo militar de los Estados Unidos. A final de cuentas nos topamos con una realidad, ¿no? Europa se inclinó ante Trump, Ucrania se inclinó ante Trump y ahí están los resultados. Probaron su propio veneno y ya no les gustó. Por eso México no debe estar preocupado en satisfacer a un personaje al que no le interesa llegar a un acuerdo con México, sino someter a México y saquear a México. No lo perdamos de vista. Trump lo que quiere es eso, saquear a nuestro país. Y no tenemos por qué estar buscando satisfacerlo siempre. Que truene lo que tenga que tronar. Ya basta de aguantar a este extorsionador. Hay que unirnos, hay que apoyar lo nuestro, comprar lo nuestro. Y sí, será un periodo muy duro, muy, muy duro. Pero más vale enfrentarlo de cierta manera que estar agachando la cabeza, porque sabemos que aunque la agaches, este tipo te la va a cortar. Pulgar arriba, si les gustó el video, compártanlo, coméntenlo y por supuesto nos vemos al ratito. Como siempre un gusto, como siempre un placer.